Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Katherine. Ya vamos a iniciar con nuestra reunión. Ahí también ya se nos unió otra compañera, Ivanet. Buenas tardes también para ti. Buenas tardes para todos los que se unan a lo largo de la reunión. Y buenas tardes también para quienes revisen el video cuando sea publicado en las próximas horas. Les cuento, hoy vamos a llevar a cabo nuestro segundo encuentro virtual, nuestra segunda sesión en línea, relacionada con la segunda semana de formación de nuestro curso de acciones de prevención en salud mental. La semana pasada estábamos viendo que, bueno, primero que todo, estuvimos mirando y conociendo la plataforma, luego ubicando dónde está la guía, dónde están las evidencias o los trabajos a desarrollar. Y también nos dimos cuenta que hay un material que acompaña esta guía y estas evidencias, estos trabajos. Dentro del material de la semana 1, el tema principal son los derechos y los deberes. O sea, todo lo que tiene que ver con la normatividad y las leyes en salud, pero específicamente en salud mental. Recordemos que de dónde parte la salud en Colombia, en teoría, es desde el derecho a la salud que está instaurado en nuestra Constitución Política de 1991 y que luego es reglamentado por la Ley 100 de 1993. ¿Sí? Una ley muy bonita en el papel, luego muy criticada no por la ley, sino porque en realidad no ha terminado de aplicarse correctamente o llevarse a cabo de la manera más adecuada, pero que al fin y al cabo, pues nos ha traído beneficios, muchos beneficios, luego algunos dolores de cabeza, no por la ley, como lo digo, sino ya por los diferentes entes que participan de lo que es la oferta y demanda de la salud en Colombia. Entonces, eh, de eso, ¿qué podemos extraer? Que en salud en general y en salud mental, nosotros tenemos derecho a que nos atiendan. Tenga usted o no tenga una afiliación a una EPS o pertenezca a algún grupo especial o específico de esos que tienen protección dada por el Estado. De todos modos, tenemos derecho, todos, a algún tipo de salud, bueno, en diferentes calidades o niveles. Sí, eso sí es cierto, porque depende de usted qué EPS tenga, lo atienden en mejor o peor clínica. Depende de usted qué tanto aporte, también va a ser lo que le ofrezcan, ¿no? Entonces ahí también nos hablaba de que en esos derechos hay unos beneficios o planes. Entonces todos tenemos derecho a la salud, pero algunos tienen mejor salud que otros. Ahora, si usted paga su salud particular o tiene planes adicionales a los que le presta su EPS o su entidad afiliadora, pues va a tener todavía mucho mejor salud. ¿Sí? Eso era algo que por ahí teníamos dentro de los contenidos. Ahora, eh, también nos hablaba de que en cualquier situación, ya fuera una emergencia o no la fuera, pero como es un área que trata de prevenir las enfermedades, entonces nosotros podemos optar e ir en cualquier momento a pedir una cita a cualquier institución para atención en salud mental, con psicología, con psiquiatría, con trabajo social, incluso si usted no es de los que cree en psicología, el médico lo puede dirigir, no sé,
a un médico familiar o a una trabajadora social, alguien que le dé orientación, ¿sí? Alguien que hable con usted, que le dé consejo. O nosotros mismos también estamos en la función de hacer esa prevención, ¿sí? Y esa educación en salud. ¿Para qué? Para cuidarnos nosotros mismos. Podemos hacerlo haciendo un examen a conciencia de nosotros mismos o buscando a esa persona de confianza, ¿no es cierto? Nuestro amigo, nuestro compañero, un familiar, eh, nuestro orientador espiritual, si creemos en alguna religión. Pero debemos, ojo, miren, no solo es un eh, derecho, sino también un deber, buscar esas ayudas y mantenernos sanos física y mentalmente. Buscar esa persona que nos pueda ayudar. ¿Listo? Y también hacer cambios en nuestra vida. ¿Para qué? Para sentirnos más tranquilos, para estar menos estresados, para tener menos carga de trabajo, de estudio, ser más organizados y dejar un tiempito, un pequeño tiempo para el descanso que es necesario para curar nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Listo? Bueno, esta vez ya sin hablar de leyes, pero vamos a seguir por la misma línea, ¿sí? Esta segunda semana vamos a seguir hablando de las diferentes situaciones que pueden afectar nuestra salud mental. Eso que puede significar un riesgo para nosotros y cambiar nuestra situación de una salud más o menos buena a una salud mala, o mirar cómo prevenir esas situaciones mediante la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad para mantenernos sanos o recuperar nuestra salud mental. ¿Listo? A partir de este momento voy a apagar mi cámara y voy a empezar a compartirles mi pantalla. Es un segundo, por favor. Apagamos por aquí. Y empiezo a compartirles desde este momento. A ver. Listo. A partir de este momento ya les estoy compartiendo. Esperemos que se les actualice en sus pantallas la imagen de mi equipo. Bueno, yo ya ingresé con mi usuario y mi contraseña. Ustedes ya saben que es su documento de identidad y su clave personal que nadie más sabe, solo usted, y solo usted puede recuperarla con su correo electrónico, ¿vale? Que aún así traté de recuperar la contraseña y no pude hacerlo. Tienen que dirigirse a la mesa de atención o de servicio técnico de la plataforma, de las plataformas Sena, Sofía y Sajuna, ¿sí? ¿Dónde encuentro eso? En la parte inferior, antes de ingresar al curso, en la parte inferior de la página hay unos números telefónicos, hay una línea 018000 que es para ustedes los aprendices, ¿sí? Solo para ustedes, no para administrativos o instructores, es para ustedes. Ahí les colaboran, los ayudan. Miren, alguien en un curso anterior mandó una PQRS, una queja, en vez de llamar al servicio. ¿Qué sucede? Esas PQRS tienen un tiempo de trámite. Duró casi una semana hasta que por fin la queja fue remitida de el SENA nacional a la regional, de la regional al centro, del centro a mi coordinación y de mi coordinadora a mí. ¿Y qué decía la queja? Profe, no puedo ingresar, no puedo recuperar mi contraseña. ¿Eso es una queja? No, no es una queja, ni una solicitud. Entonces, bueno,
Por un lado, primero me regañaron y luego que leyeron el correo es que ya se dieron cuenta que no tenían ningún problema ni conmigo ni con el curso, sino que era otra cosa. Y entonces, de ahí a que yo hablé con la persona, ella ya hizo el proceso, pues había perdido en tiempo casi 2 semanas, miren. Entonces, uno tiene que mirar bien cuáles son las opciones y los canales correctos para poder resolver los problemas. Entonces, ustedes llaman a esa línea, ya les orientan de cómo más o menos pueden recuperar su contraseña, ¿sí? Porque a veces ocurre un error. Ahora, listo, ya le di recuperar, pero sucede que mi correo no me abre porque se me olvidó la contraseña. Entonces sucede lo mismo, en su correo usted tiene unas formas de recuperación de sus datos, de sus contraseñas. Entonces solo es que ustedes sigan los procesos de manera correcta, ¿vale? Bueno, estamos en nuestro curso Acciones de Prevención en Salud Mental. Vamos a ir hacia abajo. Siempre, porfa, les recuerdo, el uso del chat. Escríbanme si tienen dudas, preguntas, ¿vale? Cuando no escriben, uno puede decir, uy, es que todos saben todo, ya aprobaron de una. O puede decir, no, es que no saben nada. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, no nos quedemos con dudas, resolvámoslas. Además de eso, siempre revisen los anuncios, utilicen el foro de dudas e inquietudes, recuerden que es como un correo también para hacer preguntas. Revisen el cronograma. Actividad 1 fue actual. Recuerden que ustedes ingresan y pueden descargar el anexo y solo es diligenciarlo y volverlo a cargar en la evidencia. Seguimos. Esta semana entonces es la semana 2 y tenemos que desarrollar la actividad de aprendizaje número 2, donde tenemos también nuestra guía de aprendizaje, nuestro material de formación, nuestro material de apoyo y 2 evidencias. En este caso no hay foro, sino 2 evidencias entregables, 2 archivos. Cuando a ustedes les aparezca el loguito así como una página con una flecha, quiere decir que es un archivo entregable o que deben cargar, ¿sí? El primero se llama análisis de caso apropiando problemáticas de salud mental, reflexionamos. Entonces va a haber una situación, ¿sí? O caso hipotético que se debe analizar y se debe responder a un cuestionario, unas preguntas, las cuales van a ser organizadas en un trabajito escrito para entregarlas en un archivo ¿de qué? De Office, de Word o el procesador de texto que usted maneje o tenga en su equipo, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden transformarlo, convertirlo a archivo PDF. Se los dejo a su criterio. ¿Listo? Voy a subir un poquito el volumen porque no sé si se han dado cuenta, pero sigo un poquito con mi resfrío y mis alergias eh, y por rato se me va la voz, ¿no? Entonces voy a tratar de no hablar tan duro, sino subirle el volumen a mi micrófono. Espero no moleste mucho allá eh, a la hora de que yo hable, que no haya tanta interferencia. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos que vamos en la actividad 2, ¿no es cierto? Que debemos hacer un análisis de caso y debemos entregar un archivo escrito en Word resolviendo todas las preguntas del cuestionario. Ahora chicos, no es colocar solo las respuestas. Si usted me coloca las respuestas de algo, es la mitad del trabajo, ¿sí? Organicen algo bien bonito. Yo ya les decía anteriormente, cuando a uno hace un trabajo, entonces tiene que, como en el colegio, como en la universidad, colocarle una portada, un título, quién lo presenta, a quién va dirigido, la fecha, el año. Luego viene ya el título principal y el contenido, ¿cierto? Aquí me están hablando de un caso, entonces, ¿por qué no copiamos el caso y lo pegamos ahí? Y copiamos las preguntas del cuestionario y los pegamos ahí. Y luego sí ya viene el desarrollo o las respuestas, ¿sí?
Es fácil, es sencillo. Y eso lo guardo y lo cargo en la evidencia. La segunda evidencia se llama Taller respondiendo a mis propios riesgos en salud mental. Aquí va a haber una tablita, una tablita, un cuadro, el cual usted va a descargar el archivo y lo va a completar, lo va a diligenciar. Una vez lo haya diligenciado, vuelve y lo carga en el mismo espacio de evidencia. ¿Listo? Entonces miren que son dos evidencias sencillas. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar esto? Hasta la próxima semana. ¿Vale? Recuerden que estamos manejando así. Básicamente 6, 7 días entre evidencias. Sigamos entonces. Me vuelvo aquí a la guía de aprendizaje y vamos a revisar lo que nos dice la guía. A ver, damos clic, esperamos que abra la otra página. Ahora sí, ver PDF. Bueno, veamos si puedo quitar esta barra lateral. Eso sí, para que nos agrande la imagen un poquito. Ahí yo creo. Listo. Veamos en nuestra guía, dice acciones de prevención en salud mental. Es correcto, ese es el nombre del programa que da fin a nuestro curso. Entonces, vamos a presentación. Dice así, aprendí reciba un caluroso y afectuoso saludo de bienvenida a la guía correspondiente a la actividad de aprendizaje 2. Identificar los riesgos y determinantes sociales que pueden afectar la salud mental. Tras un análisis básico de los aspectos significativos que sustentan la política pública en salud mental en Colombia, se encuentra su importancia para la vida, el bienestar y la convivencia de las personas. Se desmontan imaginarios colectivos que sugieren que la salud mental es no estar loco y entender que pedir ayuda psicológica es un tema natural, que no debe avergonzar a nadie y que hace parte de las prácticas de cuidado propias de la prevención en salud. Entonces, si queremos estar sanos y si queremos tener salud mental, debemos de cuidarnos nosotros mismos, porque nadie más lo va a hacer por nosotros, a pesar de que hay políticas públicas, que hay campañas, pero si usted no quiere cuidarse, nadie lo va a obligar. Entonces, aprendamos eso. Nosotros mismos cuidamos de nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Bueno, de pronto si somos niños, nuestros padres, pero cuando somos ya adultos, nos toca a cada uno, ¿no es cierto? Y no hay que sentir pena, no hay que sentirse avergonzado si nosotros vemos que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, agobiados, estresados, abrumados por todo. En esos momentos que no sabemos qué hacer, es bueno buscar a esa persona que nos ayude a encontrar un rumbo, ¿sí? Y no hay que sentir pena, no hay que pensar que uno debe estar loco, es decir, enfermo mentalmente, para ir a un psicólogo o en su defecto, ya si es más avanzado el problema, a un psiquiatra, ¿sí? No hay que estar loco, por ejemplo, para buscar a un sacerdote, o no hay que estar loco para pedir ayuda a un orientador espiritual. No, ¿lo ven? Y sería básicamente una situación muy similar, ¿sí? Sino que una persona trabaja desde un punto de vista y la otra desde otro. Entonces, si yo veo que hay cambios en mi estado de ánimo, en mis rutinas, en mis pensamientos, que son muy distintos a lo que yo antes hacía o pensaba, ¿por qué no pensar que eso no es normal? Es una alteración, ¿cierto? Es algo que
En mí no es común. Entonces, no dejemos que eso avance, no dejemos que eso se complique y luego se convierta así, pase de ser una simple alteración, un, digamos, un periodo de cambio a convertirse en una enfermedad ya mental, en un proceso ya crónico, en un proceso que nos pueda llevar a hacernos daño o hacerle daño a otras personas o definitivamente perder la conexión con nuestra realidad. Ahí sí es estar loco, ahí sí se podría decir eso, porque al perder la conexión con la realidad, entrar en una esquizofrenia, en una paranoia, en cualquiera de esas enfermedades, pues ahí yo ya no puedo distinguir entre qué es cierto y qué no es cierto, ¿sí? Ya no puedo comprender el mundo. Ahí sí podría decir, estoy loco. Pero cuando simplemente me siento triste, algo deprimido, me siento irritable, me siento muy estresado, ojo, no es estar sano mentalmente. Más sin embargo, son los inicios, son las alarmas que me dicen algo está pasando y debemos buscar ayuda. ¿Vale? Entonces, hagamos ese compromiso cada uno. En este segundo momento se va a trabajar sobre la identificación de los aspectos que pueden o están afectando la salud mental, que son las determinantes sociales en salud y factores de riesgo y protección. El factor de riesgo es cualquier cosa que está cerca a mí, que está dentro de mí o a mi alrededor y que me afecta, pero que de alguna forma yo también la puedo controlar, evitar o prevenir. Mientras que las determinantes sociales son las grandes problemáticas del mundo que afectan no a una persona, sino a toda la población por igual, ¿sí? Entonces ahí sí sería más difícil el poder encontrar una solución. Sigamos. Reconocer que una familia maltratante es uno de los factores más determinantes para la salud mental, como también advertir que los llamados amigos que hacen uso indebido de las drogas, tabaco o alcohol son una influencia que puede desencadenar una adicción futura, reflexionar sobre las influencias del entorno social y la historia de guerra y cómo esto crea formas de ser y hacer las cosas, y adicionalmente visualizar que la violencia en algunos sectores de la sociedad se asume como un comportamiento normal, son los principales objetivos de esta guía de aprendizaje. Miren todo lo que nos dijeron. Suenan feos, son cosas feas. Malas amistades, malos comportamientos, agresividad, violencia, que muchos dicen, no, eso solo pasa en las noticias, o muchos otros dicen, no, eso a mí no me ha pasado, nunca lo he visto, pero vivimos en Colombia y esto, aunque nos duela, es algo que ocurre día a día, y cuando pasa en las noticias es porque está pasando en este momento en nuestro país y cerca a nosotros. Nuestra comunidad, nuestra población ha vivido dentro de la violencia y en las guerras y en el conflicto durante siglos, desafortunadamente. Entonces, no es algo normal, pero tampoco es normal que nosotros lo tomemos como si fuera algo que no existe, lo ignoremos o lo veamos, pero nos dé igual, ¿sí? Ahí es cuando sé que no debemos normalizar esos comportamientos. Que veamos por ejemplo, que el vecino está acabando a golpes a la mujer y nosotros simplemente pasemos por al lado de ellos, no digamos nada y hagamos de cuenta que no nos dieron. ¿Eso es normal? No. Muchos le dirán metido al que hace algo, muchos le dirán que no le importa, que de pronto le pasa algo. No se meta directamente, pero usted puede hacer un llamado, ¿cierto? Llamar a la policía,
pedir ayuda por esa persona, ¿sí? No tiene que involucrarse usted directamente. Perdón. Entonces, usted lo que puede hacer ahí es actuar como lo haría cualquier ciudadano responsable. Brindar ayuda, brindar los primeros auxilios. Alguien dirá, ay, pero pues la señora no está herida, no se está muriendo, no ha pasado un accidente. Pero puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, así no nos metamos. Vamos a la casa, cogemos el celular sin que nos vean y llamamos y avisamos a la policía. Ve acá los vecinos, la casa de al lado, en la dirección tal. Hay una pelea, un problema familiar. Intervengan, por favor. La policía está en la obligación de ir a atender el caso. Y así usted está evitando que pueda haber de pronto una víctima, ¿sí? Entonces, miren, y así como no debemos obviar, hacernos los de la vista gorda con lo que ocurre a nuestro alrededor, tampoco debemos ignorar lo que ocurre dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro hogar. Sí, a veces hay problemas y no les damos solución. A veces hay inconvenientes, hay situaciones que nos afectan, las dejamos avanzar y nos afectan mentalmente, físicamente, y van acabando con nuestra tranquilidad y con nuestra salud mental. Entonces es mejor desde un principio ponerle freno a las situaciones y actuar de manera correcta. Miren, un ejemplo que yo siempre pongo es una familia donde siempre ha existido el machismo desde siglos antes, ¿sí? Donde siempre el hombre ha sido el que da su opinión, y es la opinión válida, es el que manda, los otros obedecen, los hijos, las mujeres obedecen, eh, la opinión de los demás no importa. eh, Se creen como reyes, ¿sí? Donde lo que mandan es ley. Y eso luego de que muere el abuelo lo hereda el padre, luego de que muere el padre lo hereda al hijo y el hijo al nieto. Y así no tengan nada para comer, creen que siguen teniendo esos derechos o viviendo en una época antigua, ¿no? Donde si el hombre golpea a la mujer es un castigo porque se comportó mal y lo ven como algo normal. Donde si la mujer trabaja, pero el hombre como es el que manda y administra, entonces llega y le quita todo su dinero y se lo gasta. Entonces, son cosas que hemos normalizado, que vemos a diario, pero que no deberían de suceder en esta época moderna y supuestamente en una comunidad donde hay personas inteligentes, estudiadas, formadas, con principios, valores. Entonces, quiero que ustedes reflexionen, ¿no? Sobre lo que les estoy diciendo. Bueno, trabajemos con entusiasmo en las actividades y sigamos con nuestra parte de actividad de reflexión inicial. Para hacer esta reflexión, arrancamos con las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo acostumbra usted a resolver los problemas? Hay varias formas de resolver problemas. No hago nada, me vuelvo la víctima, ¿sí? Dejo que todo se me venga encima, se derrumbe. Actúo a medias, actúo de manera agresiva, ¿sí? Violenta, que es lo que hacen muchos. O actúo de manera inteligente, pensando, dialogando, aclarando y resolviendo el problema. Pensémoslo. Segunda pregunta, ¿cómo es el trato en su familia?
se lleva bien con sus familiares. Miren que en una familia no deberían haber problemas, ¿no? Ni enemigos, pero hasta en esta época sucede que vemos que todavía ocurren este tipo de cosas, ¿sí? Donde en una misma familia se matan, se hieren, peleándose por supuestamente herencias, ¿no? Se creen millonarios porque la abuelita murió y dejó un ranchito que se está cayendo, está lleno de goteras y ratas. Así son. Tercera pregunta. ¿Consume usted alguna sustancia que pueda afectarlo? Cuando hablamos de sustancias no quiere decir nada ilícito, ¿no? Bueno, o sí, también lo podemos incluir, pero estamos hablando principalmente de cosas aceptables en la sociedad y que son legales. ¿Usted fuma cigarrillo? ¿Consume tabaco? ¿Bebe alcohol? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? ¿Tiene eh, vicios? ¿Tiene desórdenes alimentarios? ¿Come en grandes cantidades? ¿Come comida chatarra? Todo eso afecta y puede afectar el comportamiento y nuestro pensamiento, miren. Depende de medicamentos, toma solo lo que le receta el médico o se la pasa en la farmacia pidiendo todo lo que encuentra. Pensémoslo. Última y cuarta pregunta. ¿Se siente triste? ¿Llora con frecuencia? ¿Por qué? ¿Se siente solo? ¿Explota con facilidad? ¿Se siente todo el tiempo irritado? ¿Responde de manera exagerada a los estímulos o situaciones? Piensen. Si este tipo eh, de casos, digámoslo así, o de características se presentan en su vida y cada vez con más frecuencia, quiere decir que algo está ocurriendo, algo está pasando en nuestro cuerpo y nuestra mente. Y es mejor buscar ayuda, ¿sí? Recuerden que este ejercicio de reflexión no es entregable, no es calificable, solo es para orientación. Entonces, por favor, eh, no lo entreguen, ¿vale? Saltamos esta parte de la explicación de la videoconferencia y pasamos solo a lo último, donde les recomiendo por favor ver estos dos videos, ¿sí? Estos dos enlaces de video que hay en la guía, donde le van a hablar a usted de los trastornos mentales y de el consumo de sustancias psicoactivas. Algo muy, muy importante, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos con el caso. Recuerdan que les dije que la primera evidencia era sobre un caso, una situación hipotética. Pues veamos, a ver qué dice. Dice así, análisis de caso. Apropiando problemáticas en salud mental, reflexionamos. Juana es la protagonista, así se llama. Es una mujer de 25 años. Ella es la única mujer entre 8 hermanos. Desde su infancia tuvo que atender a sus hermanos y era la encargada junto con su madre de los quehaceres domésticos. ¿Ella sola? ¿Y por qué? Si tenían 8 hermanos, ¿por qué todos no ayudaban en la casa? ¿Por qué solo ella? ¿Por ser mujer? Ella y su madre, ¿no? ¿Qué vemos ahí? El típico caso de familia extensa, no rica. Antes el tener hijos era riqueza, ¿sí? En la antigüedad tener hijos era riqueza porque se casaban y entre familias juntaban sus posesiones, ¿no? Y aumentaban el poder y la riqueza. Ahora, como todas las familias son pobres, entonces se juntan son las pobrezas, la falta de cada uno, ¿no? De todas las carencias. Entonces, 8 hermanos, ¿sí? Una familia extensa, pobre, muy pobre, diría yo. Y donde
ella prácticamente no es una hija, sino una empleada, ¿sí? Entonces, son situaciones que alguien diría, en esta época, en la actualidad, no creo que existan. Pero miren, sí las hay. Y sobre todo en nuestra cultura. En otras culturas, como por ejemplo árabes, asiáticas, aún también en estos tiempos, esto es muy común. De pronto usted va, no sé, a Europa o a Norteamérica y sea raro ver un caso así, ¿no? Donde sí, todas las personas tienen sus derechos y se les respeta. Acá parece que no hubieran leyes. Bueno, veamos qué ocurre entonces con Juana, que es la única mujer entre 8 hermanos y que desafortunadamente la tratan como una criada. Se burlan de ella y fue abusada por el hermano mayor, miren. Al contarle a sus padres lo sucedido, fue víctima de una golpiza tan fuerte que no pudo levantarse en varios días. Su madre trató de defenderle, pero también fue golpeada. ¿Y por qué atacan a la víctima? ¿Qué es esa manera de pensar, no? Tan ilógica, tan incoherente. En vez de protegerla, terminaron revictimizándola, ¿no? Revictimizándola. Y la madre también terminó siendo culpable. A los 14 años, Juana decide irse de su casa. No dice de su hogar, miren, de su casa, ¿sí? De un sitio, de un lugar físico, más no de un lugar de amor ni de lazos de unión. Su ánimo era muy bajo, lloraba con frecuencia y tenía pensamientos en los que deseaba acabar con su vida. Estaba totalmente deprimida, ¿no es cierto? Deprimida. Y a eso es a lo que nosotros no debemos llegar. Si a veces nos sentimos bajos de ánimo, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos aislados, no dejemos que eso avance. Eso puede ocurrir un día, 2 días, pero luego yo pensar positivo y salir adelante. Eso es lo correcto. Eso es tener inteligencia emocional. Pero si yo me quedo ahí tirado en el fondo y empiezo a, no sé, a tener pensamientos negativos sobre mí mismo, a querer atentar contra mi vida, ahí estoy en riesgo. Son señales de alarma. Estoy a punto de llegar a una enfermedad mental o peor, a perder mi vida. Entonces, busquemos ayuda, ¿sí? Dice que Juana llega a la casa de unos familiares cuando se fue de donde vivía. Ayudaba con los temas de la casa para pagar su comida y dormida. Miren eso, ¿no? O sea, y llega de un lugar a hacer lo mismo en el otro lugar, ¿no? A trabajar para pagar lo poquito que le dan, que supuestamente es la ayuda. Entonces no la están ayudando. Allí también recibe maltrato verbal y psicológico. La amenazan cada vez que consideran que ha hecho algo mal y le dicen que debe irse a la calle. Juana se sentía que no valía nada, esa autoestima cada vez más baja. Nunca había sido querida por nadie, al menos no nadie dentro de su familia, entre comillas, ¿no es cierto? Que se supone que son quienes deben querernos y cuidarnos, pero aquí no ocurrió eso nunca. Un día Juana salió a caminar al parque y fue abordada por un grupo de jóvenes que la invitaron a sentarse con ellos. Ella accedió, aunque temerosa, pero consideró que podría ser una oportunidad para conocer otras personas y salir del infierno en que vivía. Le ofrecieron una botella para que tomara, parecía agua,
pero cuando lo olió se dio cuenta que era alcohol. Ella lo probó y casi no puede tragarlo. Finalmente lo hizo. Pero desde ese día Juana lleva 12 años viviendo en las calles. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, ¿no es cierto? La calle tal vez sea más amable con ella que su casa o la casa de sus familiares y esas personas que decían ser su familia. Pero el vicio la llevó a volverse adicta, ¿sí? A la marihuana y el alcohol, que es algo que acompaña a veces los problemas mentales, ¿sí? La depresión, el estrés. Para buscar una salida a eso, a veces no toman el camino correcto, el camino adecuado, el camino positivo, sino el negativo. Malas amistades, vicios. Ella perdió total contacto con su familia. Bueno, eso es algo bueno en realidad para ella. Y actualmente su familia, su verdadera familia, es un grupo de habitantes de calle y dos perros que probablemente la quieren, la cuidan y la aprecien más que quienes la engendraron, ¿cierto? Que quienes debieron haberla protegido. Miren esta historia, ¿no? ¿Será que Juana es más feliz ahora que antes? ¿O seguirá deprimida? Piensen. ¿Será que Juana podrá salir de esa vida de habitante de calle, de consumo, de soledad, de mendicidad? No lo sabemos. Depende de ella. Depende de si quiere que la ayuden y depende de si le quieren brindar ayuda, ¿no es cierto? Probablemente su familia nunca vaya a recibir la ayuda, ni tampoco se interesen nunca más por ella, ni se han de acordar. En esa nueva vida, que fue una salida. Otros pueden decir, no, hubiera actuado de otra forma, habían otras, hola, hola, sí, sí, creo que me fui un momento, ya regresé. Entonces, miren, otros podrían decir, ¿no? Habían otras formas de actuar, otras formas de buscar ayuda. Sí, pero ella no sabía. Allá nadie le enseñó, allá nadie le explicó, allá nadie la cuidó, la protegió. ¿Sí? Si hubiera habido al menos una persona que le hubiera ayudado, que le hubiera guiado, que le hubiera alejado de esa familia dañina y lo hubiera alejado de las malas amistades, tal vez Juana en este momento fuera otra persona, ¿sí? Cuando nos alejamos de lo malo, incluso solos, salimos adelante. Ahora, lo que dice aquí no es el fin, ¿no? Puede que haya en algún momento un cambio, puede que ella encuentre a alguien, aún no está todo perdido. Bueno, habiendo entonces hablado de este caso, vamos al análisis. Recuerden en su trabajito copiar el caso para saber de qué están hablando. El análisis entonces incluye un cuestionario, unas preguntas. La primera, ¿cuál es la problemática del caso? ¿Sí? ¿Cuál es el problema principal de Juana? Segundo, identifique los determinantes sociales que afectaron a Juana. Bueno, ustedes me van a decir, ay, ¿cómo así eso de las determinantes? Yo ya les dije más o menos
¿Qué determinantes son las problemáticas grandes que afectan al mundo, a la sociedad en general, a nuestra comunidad, ¿sí? A nuestros jóvenes, a nuestros niños? Entonces, miremos cuáles son en este caso. Y los riesgos, que es la siguiente pregunta. Identificar factores de riesgo que afectaron a Juana son todo aquello que está dentro de mí, alrededor mío, en mi medio ambiente, en mi hogar, en mi lugar de estudio, en mi lugar de trabajo, y que es un peligro para mí, que puede llegar a afectarme, pero que yo puedo controlarlo de una u otra forma. ¿Listo? Cuarta pregunta, ¿qué trastornos mentales presenta el caso? Descríbalos. Recuerdan que unas páginas antes les mostré dos enlaces de video de YouTube. Uno habla sobre los trastornos mentales y el otro sobre las sustancias psicoactivas, ¿no? Y sus diferentes efectos. Luego viene la pregunta 5. ¿Cuáles son los efectos de las sustancias que ha consumido Juana en los últimos 12 años? ¿Qué habrá ocurrido con Juana en su cuerpo, en su mente, por el consumo de sustancias? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede recuperar de eso? Bueno, desde nuestro punto de vista hay que responder estas preguntas. También copien el cuestionario y luego el desarrollo, ¿no? Hacen el desarrollo. Para acceder a la actividad, vamos al enlace, entonces, análisis de casos. Clic en la actividad. Estamos enviando. Y luego, debajo del cuadro de texto, damos clic en el botón anexar y cargamos nuestro archivo con el trabajo de análisis de caso. ¿Listo? Una vez cargamos, nos dirigimos a la parte inferior derecha de la página y damos clic en el botón enviar para que quede correctamente guardado. ¿Listo? Te recuerdes que esta actividad es calificable, participe con responsabilidad en el desarrollo de la misma. Y luego tenemos la segunda evidencia. Hola, hola. Otra vez se me cortó por ahí, pero creo que ya regresamos. Listo, dice. Actividad de transferencia del conocimiento, taller reconociendo mis propios riesgos en salud mental. Con el fin de reconocer los propios riesgos en salud mental, vamos a retomar desde la primera unidad de este curso y el material de estudio consultado en esta semana de actividades para identificar los determinantes sociales y los factores de riesgo que afectan la salud mental. Miren que me dice que lea los dos materiales, ¿no? El de la semana 1 y este de esta semana 2 para que todo me quede más claro. Entonces vamos a tratar de hacer eso, ¿listo? Estimado aprendiz, con base en la información se realizará un diagnóstico propio de la vida y entorno que permita identificar los riesgos a los cuales está usted expuesto que pueden o están afectando su bienestar y equilibrio mental. Para ello, entonces, realice las siguientes acciones. Entonces, miren, aquí viene la tablita. Identificación de conceptos claves y relación con su vida y entorno, donde tenemos 4 columnas, cada una con un título diferente. La primera nos habla de el concepto. La segunda, ¿qué es? O sea, el significado. La tercera, un ejemplo. Y la cuarta dice, describa cómo se encuentra usted frente a estos aspectos, analice su historia y su estado actual. Entonces, en esta parte, usted va a tener que hablar sobre ese concepto que se está explicando, ¿no? Y que cómo está afectando su vida en este momento. Bueno, ¿cuáles son los conceptos? Miremos la tablita. El primero, determinantes sociales. ¿Dónde está eso? ¿Dónde averiguo qué es las determinantes sociales? En el material de formación. El segundo es los factores de riesgo, que ya dijimos que son esas situaciones, eventos, elementos que pueden llegar a afectar mi mente
y mi salud. ¿Sí? Las determinantes sociales son grandes problemáticas sociales y culturales que marcan desigualdades y o exclusión en nuestro mundo, en nuestro planeta, en la raza humana. ¿Sí? Los factores de riesgo son situaciones individuales, o sea, de cada persona, familiares o sociales que contribuyen a acelerar la aparición de una enfermedad mental. Ejemplo, una determinante social, la violencia. Pero un factor de riesgo, la pérdida de un familiar, de un ser querido, un ser amado. ¿Sí? Entonces, miren, están relacionadas, pero ¿cuál está directamente ligada a mí? La del familiar, ¿cierto? Porque lo otro es la violencia que afecta a todo el mundo y que pueden haber muertes todos los días, pero yo no conozco a esas personas. Entonces, entendámoslo así. Dentro de las determinantes sociales tenemos ejemplos como la pobreza, la violencia social, los problemas de género, la edad, el desempleo, la condición económica. Dentro de los factores de riesgo tenemos la violencia intrafamiliar, las situaciones de crisis, las condiciones individuales como pensamientos negativos, soledad, enfermedad mental en la familia, lo cual aumenta el riesgo de que usted presente una enfermedad mental en algún momento. Las malas redes de apoyo o nulas redes de apoyo, o sea, falta de lazos familiares o amistades que me puedan ayudar, exposición a entornos de consumo, malas amistades, malos hábitos de vida, donde me dice, ¿ha consumido? ¿Qué ha consumido? ¿Con qué tanta frecuencia? Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, sus significados y los ejemplos que me ponen ahí, yo en la última casilla voy a hablar en mi vida, cómo me afecta la pobreza, cómo me afecta la violencia social, cómo me afectan los problemas de género, cómo me ha afectado la edad, el desempleo o las condiciones económicas. Y en la parte inferior, en factores de riesgo, frente a la violencia familiar, ¿la he vivido? ¿No la he vivido? ¿Me afecta? ¿No me afecta? Las situaciones de crisis, ¿he tenido crisis? ¿No he tenido crisis? ¿He tenido pensamientos negativos, de soledad, de depresión, de irritabilidad, de agresividad? Bueno, ahí está. Consumo, cigarrillo, alcohol, cosas legales, cosas ilegales. Bueno, ahí tengo que poner esa información. ¿Listo? Y finalmente, ¿a dónde yo cargo ese archivo con el taller resuelto? Pues entonces voy a la evidencia taller reconociendo mis propios riesgos de salud mental de la carpeta actividad 2, evidencia 2. Voy al espacio del cuadro de texto, salvo el instructor, escribo que estoy enviando, cargo el archivo en la parte inferior en el botón y luego más abajo, en el lado derecho, doy clic en el botón enviar. ¿Vale? Si ustedes no entienden esta explicación, no saben bien cómo enviar, tienen dudas, recuerden que en YouTube encontramos los tutoriales de cómo cargar evidencias de plataformas Sena, ¿sí? Cómo participar en un foro, también lo encuentran ahí. Cómo, eh, por ejemplo, crear algún tipo de evidencia especial para plataformas Cenas para ciertos cursos, también los encuentran en los tutoriales Cena que hay en YouTube. ¿Listo? Y hemos terminado. Miren, aquí hay otros videos que también les pueden servir sobre sustancias psicoactivas y sus efectos y los trastornos mentales comunes. Hay 3 enlaces de YouTube para ampliar su conocimiento y que puedan desarrollar las evidencias de una manera más correcta. Bueno, y terminamos, miren, ya es, aquí ya está el glosario de términos y la bibliografía. Entonces, chicos, me regreso a la plataforma Sahuna. Vamos por acá. Bueno, se nos salió de la plataforma. Ay. Bueno, no importa. Listo. Entonces, vamos a ver si ingresa.
Vamos por aquí. A partir de ahora, entonces, entramos al espacio de responder sus preguntas e inquietudes. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta ahí. En cuanto a la plataforma, a las evidencias, a la guía de aprendizaje o al material. Bueno, en cuanto al material, vamos a dirigirnos de nuevo. Creo que ahí ya estoy de nuevo mostrándoles mi pantalla. Listo, actividad 2. Tenemos la guía que ya la revisamos. Tenemos las evidencias de las cuales ya hablamos. Y está el material de formación y material de apoyo. El material de formación, recuerden, vamos a tener un documento en PDF. Voy a abrirlo. Si tienen preguntas, recuerden, pueden escribir a través del chat o pueden abrir su micrófono y hacerlas sin ningún inconveniente. Bueno, este es el material. Arrancamos por un mapa conceptual que les va a resumir la información. Miren, riesgos asociados a la salud mental pueden ser determinantes sociales y determinantes, bueno, aquí sí está, hay un error, ¿sí? Determinantes sociales y factores de riesgo sería acá al lado de la derecha, ¿no es cierto? Determinantes sociales son todos aquellos factores ambientales, políticos, económicos y culturales que afectan la salud mental, entre ellos la pobreza, la guerra, la violación de derechos humanos, la exclusión social, discriminación por raza, género, ideología, todas esas problemáticas que afectan a todo el mundo. Por el lado de los factores de riesgo, se hace referencia a todos aspectos que pueden acelerar la aparición de un trastorno mental, entre ellos pensamientos negativos, aislamiento, tristeza, irritabilidad, estrés, incapacidad para afrontar el fracaso, baja autoestima, violencia intrafamiliar y enfermedades mentales previas, ¿no? Miren, entonces de ahí para acá, pues aquí está la tabla de contenidos y nos va a explicar todo eso, ¿no? Miren, riesgo psicosocial, tipos de violencia, formas de violencia intrafamiliar, crisis y afrontamiento de esas crisis, consumo de sustancias psicoactivas y trastornos mentales comunes. Entonces ahí está toda la información que nosotros necesitamos para desarrollar las evidencias. Vuelvo a la plataforma y aquí en la plataforma, entonces, vamos a dirigirnos al material de apoyo 2. ¿Qué encontramos? Unos enlaces, miren, para llegar a unos videos. El primero sobre violencia intrafamiliar, el segundo sobre cómo explicar para elaborar mapas mentales. Esa es una evidencia opcional, ¿sí? Que antes aparecía eh, dentro del curso, pero que ya no la exigen, ya no está. Si el instructor la quiere colocar, es cuestión del instructor. Por mi lado, yo no la he cargado dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces no les voy a pedir que hagan mapas mentales para este caso. Luego está un video sobre sustancias psicoactivas y sus efectos y otro sobre videos sobre trastornos mentales comunes. Entonces, aquí está la información que ustedes necesitan. Violencia intrafamiliar, sustancias psicoactivas y efectos, trastornos mentales comunes. Estos videos le van a ayudar también para desarrollar las evidencias. ¿Listo? Eh, ya completamos una hora de la sesión, chicos. No tenemos tiempo para revisar esos videos. Les queda como tareita. Yo regreso acá a nuestra plataforma. Y voy a volver con ustedes a la aplicación Microsoft Teams. Bueno, entonces, dejo de compartir y me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda sobre lo que hemos tratado el día de hoy y que ustedes van a desarrollar durante estos días. Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, a mí todo me quedó muy claro.
Pero Ajá, yo tengo una pregunta. Si nosotros dime. entregamos los trabajos durante toda esta semana, entonces, ¿tú lo calificarías en esa misma semana o a final del curso? No, yo voy calificando a medida que me van entregando, ¿sí? A veces sí me demoro un poquito porque a veces me entregan muchos al mismo tiempo, entonces me demoro un poquito en calificar, pero se supone que cada vez que me entreguen un trabajo, yo en el menor tiempo posible trato de calificárselos. Porque si no, entonces al final, imagínate, al final del curso se me acumularía todo y me dedicaría solo a calificar y no podría ayudarles si tienen inconvenientes o de pronto tienen que volver a entregar alguna evidencia. Entonces sí, ustedes pueden ir entregando los trabajos y yo se los voy recibiendo y los voy calificando. ¿Listo? Ah, ok, profe, muchas gracias. Ya que mencionas eso, entonces recuerden, hay una fecha límite para entrega de evidencias, que es el día 29 de este mes de septiembre. Hasta ese día, a mediodía, yo recibo todas las evidencias, sean las de la primera semana, segunda, tercera, cuarta, ¿sí? Todas. Ese día ya deben estar todas cargadas en la plataforma para yo revisarlas y calificarlas. ¿Listo? Y así darles tiempo al menos medio día para que acabemos de organizar y si hay algo que corregir o cambiar, pues tengamos tiempo para hacerlo o quienes tengan algún inconveniente, pues también podamos tratar de colaborarles. ¿Listo? Bueno, chicas, ¿las demás tienen alguna pregunta? Por ahí me está escribiendo Sofía. Listo, no hay preguntas. Eh, bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Que tengan un feliz resto de día y nos volvemos a encontrar la próxima semana o a través de los canales de comunicación, ¿no? Que ustedes pueden hablar conmigo a través del chat o el foro de dudas e inquietudes. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno.